las masterclass que tenemos en el Centro de Innovación Tecnológica. Hoy para nosotros es un día muy importante, estamos de manteles largos, no por Félix Fernández, que quede claro, porque Félix ya se estaba acomodando la corbata. No, la verdad es que hoy es un día muy especial y lo digo, primero agradecer a Félix Fernández, como siempre, que nos apoya. Al contrario. Queremos y respetamos mucho desde la casa y hoy nos va a ayudar a ser ese interlocutor, ese moderador, con una de nuestras grandes personalidades, no solamente del fútbol en México, de la selección nacional, sino a nivel mundial, don Gerardo Martino. Agradecerle muchísimo que hoy se conecte con nosotros para esta masterclass. Aprovecho para agradecer muchísimo al área de selecciones nacionales, encabezado por Gerardo Torrado, igual a su presidente de la federación, el ingeniero de Luisa, por permitirnos tener esta masterclass con el entrenador de la selección nacional. Y a nombre del presidente de la Liga, Enrique Bonilla, don Gerardo, bienvenido al CITEC, bienvenido a su casa, y que sea una masterclass muy productiva, que podamos conocer muchísimo más, primero del gran ser humano que es usted y del gran profesional que lo ha llevado a hoy día ser el entrenador de la selección nacional. Así que bienvenido al CITEC. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande y muy agradecido por esta invitación. Perfecto, arrancamos, Félix, todo tuyo. Muchas gracias, Víctor Guevara, muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en esta masterclass. Muchísimas gracias al Centro de Innovación Tecnológica de la Liga MX. Voy a empezar con una introducción para el profe Gerardo Martino y después ya iniciamos directamente con los temas que tenemos preparados. Recuerden que también pueden mandar ustedes sus preguntas que le vamos a hacer al profe Martino hacia el final de la masterclass. Ya saben hacia dónde las tienen que enviar para que me las hagan llegar a mí y yo a su vez al profe Martino. Dijo alguna vez Roberto Perfumo, aquel extraordinario defensa de la década de los 60s y 70s, 2 veces mundialista por Argentina, dijo, para ser hincha no basta con amar a un equipo, sino también hay que odiar a otro. Dicen también que la ciudad de Rosario se divide la mitad más uno de Central y la mitad más otro de Newell's. Y agregan además que en el clásico entre canallas y leprosos hay más odio que entre River y Boca Juniors. Con toda la fórmula anterior, no podríamos pensar que el futbolista con más partidos de Newell's Old Boys en sus 117 años de historia, el que ganó 3 títulos con el número 8 y aquel que también dio la vuelta olímpica en el 2013 como director técnico, representa una imagen de serenidad, proclama un discurso que absorbe la presión y contagia la paz interior que lleva consigo a quienes lo escuchan. Y es que Gerardo Martino tuvo la capacidad de convencer en muy poco tiempo a una afición mexicana sumamente dolida, que él es el adecuado para dirigir a la selección nacional, pero también tuvo la capacidad de convencer a los futbolistas que sabe perfectamente lo que quiere y sobre todo que para lograrlo es fundamental hablar claro, simple y sin evadir ningún tema. Rodeado de tanta rivalidad y odio deportivo en Rosario, Gerardo Martino asumió que la bandera, como embajador natural de Newell's, debería ser siempre la congruencia, la sencillez, la claridad y la consideración hacia cada persona que le rodea, lo que le agradecemos desde aquel 7 de enero del 2019, día en que se hizo cargo del Tri mexicano. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar esta masterclass con nuestros amigos del Centro de Innovación Tecnológica de la Liga MX. Bienvenido. Y antes que nada, voy a hacer una pregunta muy personal. Me gustaría saber, antes de tocar cualquier tema futbolístico, si, primero que nada, le gusta que le digan Tata como apodo, en el entendido de que es un apodo muy poco futbolero, y también le preguntaría cómo surgió el apodo. Buenas tardes, profe. Hola, Feli. Bueno, muchas gracias por la introducción. Mira, tengo una respuesta y otra no. A ver. La verdad que no sé, sé que salió de muy chico, sé que salió de mi barrio y no puedo explicar de dónde salió. O cómo salió, o a qué hacía referencia. Okay. Pero sí que es de muy chico. Y también sé que yo siempre un poco en broma digo, la verdad que si no me dirían Tata y me llaman por mi nombre, probablemente no me daría vuelta.
Así que yo me reconozco como Tata, así que no tengo incorporado otra forma u otra manera de cómo me llamo. Ok, o sea, al final de cuentas, mucha gente no sabe que usted se llama Gerardo, sino Tata directamente. Yo diría que muchísima gente no sabe. Ok, entonces sí le gusta que le digan Tata y ya está muy acostumbrado. Sí, bueno, sí, perfecto. Sí, y lo vamos a adoptar como un apodo futbolero, entonces, aunque yo no lo haya visto así durante tantos años. Es que además es absolutamente futbolero porque la verdad es que lo tengo de pibe, pero yo no me reconozco fuera de la cancha aún desde siendo muy chico. Entonces, se puede decir que más allá de que comenzó en mi barrio, es un apodo absolutamente futbolero. Ok. Profe, bueno, ahora sí. Su atracción hacia el fútbol profesional como futbolista, ese deseo para convertirse en futbolista profesional, ¿quiénes fueron sus técnicos que más le influyeron en Rosario cuando usted tenía esa ilusión que todos tuvimos algún momento y ese sueño para ser futbolista profesional? Bueno, a ver, yo, como dije antes, me reconozco siempre, hay una foto siendo muy, muy chiquito en la casa de mis abuelos, donde estoy con las patitas flaquitas y 6 pelotas alrededor mío, ¿no? Es decir, yo me reconozco como una persona que tiene incorporado el fútbol desde bien pequeño. Uh-huh. Empecé jugando en un club que queda bien enfrente de donde yo vivo hoy actualmente. Antes estaba a 2 cuadras, ahora me acerqué más, estoy enfrente, que se llama Club Atlético Provincial, y donde ahí había una escuela de fútbol que participaba de un torneo de baby fútbol que se llama, porque existe actualmente, uh-huh, la Liga Arditi, donde, bueno, competíamos contra las mejores instituciones de Rosario, contra Central, contra Newell's, diferentes instituciones. Bueno, a partir de jugar en ese baby fútbol, como siempre sucede, o casi siempre sucede, se acerca alguien de los clubes grandes a proponerte hacer una prueba o directamente anotarte para un determinado club. Yo creo que ni prueba hice, fui a Newell's, tuve un año más de baby, competí en el baby fútbol de Newell's, que por otra parte quedaba también muy cerca de mi casa, y en aquella época, ya con 13 años, después de un año de baby, empecé a competir en los torneos de la Asociación Rosarina representando a Newell's y ya en campo grande. Así uh-huh, que a partir de ahí hice toda la parte de inferiores, con un lapso donde hubo una gran duda de si era el estudio. Mi mamá era maestra, había mucha exigencia desde ese lado. Si era el estudio, si era el fútbol, se hacía difícil congeniar las dos cuestiones, y tuve la suerte de tener a la persona que más influyó en mi carrera en divisiones uh-huh, inferiores, que se llamaba Daniel Musante, que tocó el timbre de mi casa en un momento en que yo había decidido, me había inclinado por el estudio, y me dio las opciones como para que yo pudiera hacer las dos cosas. Bueno, desde ese día hasta mi debut en primera división, creo yo que no pasaron más de 2 años. Y así okay, comencé a ser jugador profesional. Ok. Ya mencionaba en la introducción que usted es el jugador con más partidos en la historia de Newell's, que también tiene 3 títulos como jugador, que se convirtió en un referente. Para muchos ha sido el mejor futbolista en la historia del equipo. ¿Cuál podríamos decir que fue la clave para conseguir tanto en una sola institución, que además se ha caracterizado por promover y por sacar muchísimos jugadores año con año? Bueno, primero porque me gustaba y disfrutaba mucho jugar en Newell's, entrenar en Newell's, estar en el club. Teníamos un grupo de muchachos que habíamos empezado desde las divisiones inferiores juntos, nos habíamos transformado en amigos, y la verdad que me apasionaba estar con ellos, jugar con ellos, competir con ellos.
Me gustaba, como dije antes, era un placer estar en el club, pasar horas en el club. Vivía muy cerca y la verdad que eso hizo que siempre me sintiese como en casa, ¿no? Y que realmente nunca insistí o me preocupé por si llegase o no llegase una posible transferencia a otro club o al exterior. La verdad que no hice poco y nada para incentivar a que eso sucediese. Después porque me tocó jugar en un club donde fue pionero en el trabajo de divisiones inferiores. Uh-huh. Entonces, desde aquello que organizó Jorge Grif allá por los años 73, 74, Newell's se transformó en un modelo, y yo formé parte de ese modelo al poco tiempo, porque Jorge Grif arma esto en los inicios del año 70, y yo llego a la institución, al baby fútbol de la institución, justamente en el año 74. Uh-huh. Entonces, yo formé parte de ese modelo, y como tantos otros compañeros y amigos, tuvimos la suerte de poder disfrutarlo, de poder jugarlo, algunos más, otros menos. Y además me tocó estar en una época donde realmente Newell's competía año tras año por el título, cosa que no es normal, ¿no? Es bastante atípico que haya una institución que no sea River o Boca, podríamos agregar Independiente o Racing, que compitan o que tengan la necesidad año tras año de competir por el título. A mí me tocó vivir una década del 80, donde nosotros competimos por el título directamente en el 85-86 y salimos segundo, competimos directamente por el título en el 86-87 y salimos segundo, competimos directamente por el título en el 87-88 y ganamos el título, competimos directamente por el título entre los 90 y 92 y ganamos 2 títulos. Ajá. Es decir, me tocó vivir una época donde Newell's jugaba por el título. Claro. Y para competir por el título, evidentemente tenía que estar rodeado de grandes futbolistas como estuve, ¿no? Nada más que en este derrotero que va desde los 80 a los 93, 94, la realidad es que vi irse a todos o a casi todos, y el único que estaba siempre era yo, ¿no? Así que, pero realmente me gustó, lo disfruté y tuve la suerte de de compartir equipo con excelentes futbolistas y de compartir grandes equipos, obviamente dentro de los cuales en la elección mía siempre está el del campeonato 87-88, que tiene características especiales, ¿no? Sobre todo porque los campeones, absolutamente todos, hemos sido nacidos de la cantera de Newell's. Ah, ok. Sí, y es cierto. De pronto fue a Tenerife y regresó a Newell's. Fue a Lanús y regresó a Newell's. Una pregunta, profe. Usted jugaba de enganche, ¿no? Jugaba, o sea, era un volante. Primero jugaba de contención. Ajá. Pero principalmente primero era Torrado. ¿Y después era Cuauhtémoc? ¿O quién? Y después era así. Todo en miniatura, ¿no? Todo con mucho menos calidad. Ok. Era Cuauhtémoc, pero con menos gol, ¿de acuerdo? Cuauhtémoc tenía mucho más gol que usted. Yo diría que yo no tenía gol directamente. Ok, a ver, entonces le preguntaría si un jugador de las características de usted tendría cabida hoy en día en su alineación. Y yo creo que es difícil, sobre todo porque hay un componente de compromiso con el equipo cuando el equipo no tiene la pelota, que haría medio complicado que yo pudiese estar dentro de un equipo. A ver, yo era un futbolista que me destacaba por mis cualidades técnicas y en función a mi lentitud fui desarrollando el hecho de jugar rápido a 1 y a 2 toques, con lo cual disimulaba mucho mi lentitud física. Claro. Entonces,
Después, con el paso del tiempo, sobre todo con la llegada de Bielsa, entendí que había otro compromiso que había que tener con la recuperación de la pelota, que hasta ahí no la tenía muy desarrollada, y la pude incorporar. Decididamente esto se trata de que alguien te lo proponga y que vos tengas ganas de hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces, digamos que lo pude incorporar, pero se me haría muy difícil. Yo siento que en aquella época se armaban muchos equipos, se armaron varios equipos de Newell alrededor de mis características futbolísticas. Entonces, el Indio Solari la armó alrededor de mis características futbolísticas y me puso jugadores alrededor que cubrieran aspectos que yo no cubría. José Yudica hizo exactamente lo mismo y Marcelo Bielsa hizo exactamente lo mismo. Claro, sí, un privilegio que muy pocos futbolistas se pueden dar o muy pocos técnicos se pueden dar también, ¿no? Teniendo jugadores tan destacados. Ahora pasemos ya a lo que ha sido su etapa como director técnico. Antes que nada, le preguntaría si usted considera que ha tenido mayor éxito como director técnico de lo que tuvo como futbolista, ¿eh? Porque ya hablamos de lo que fue su carrera como futbolista, que poca gente conoce hoy en día y fue monstruosa, fue gigantesca. Si usted pone en la balanza, ¿dónde cree que ha tenido más éxito? Y yo creo que como entrenador, a ver, yo pongo en un lugar muy importante participar de equipos de Newell que en 5 años han ganado 3 títulos. Eso es bastante complicado que suceda. De hecho, en la historia es la única vez que sucedió que entre el año 87 y el año 92 Newell logra 3 títulos. Y eso lo valoro mucho. Claro. Pero el camino recorrido como entrenador, independientemente de los resultados, creo que me transforman en un mejor entrenador que futbolista. Ok, ya. Y obviamente, como todo técnico, tuvo que empezar por equipos más modestos. Me gustaría que nos dijera cómo... No como todos, Félix. Okay. No todos recorren el mismo camino, ¿no? Es cierto, sí, es cierto. No hay jugadores que son símbolos de un equipo y inmediatamente se los dan cuando se retiran. Claro, bueno, no nos olvidemos que uno de los mejores técnicos del mundo, su primer equipo fue el Barcelona. Sí, de acuerdo, aunque dirigió antes en inferiores, ¿no? Sí, bueno, si se toma como inferiores, yo no dirigí inferiores, pero el camino, empezar en el Nacional B es realmente complicado, ¿no? Claro. No es lo mismo, o sea, yo no me consideraría con el mismo camino que otros entrenadores si yo hubiera trabajado en las inferiores de Newell, en la reserva de Newell y después dirigía la primera, diría exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. El problema es cuando uno tiene que hacer todo un recorrido, o sea, hay que ir a dirigir al Zacatepec, hay que ir a dirigir a Celaya. Bueno, hablemos directamente de lo que tuvo usted que pasar, empezando por Arrecife, por Platense, después por Central Córdoba, y después tuvo que ir al fútbol paraguayo, probablemente porque no encontraba una rendija hacia la primera división de Argentina, ya nos dirá usted, pero ¿cómo fue esa experiencia? A ver. Exactamente, ese es el recorrido, ¿no? Lo primero que había que hacer era, bueno, queremos ser entrenadores, nos recibimos, nos preparamos para ser entrenadores, armamos un cuerpo técnico, necesitamos un lugar que nos abra la puerta, y ese lugar fue Brown de Arrecife. Entonces ahí empezamos a desarrollar y aparte empezamos también a aprender a ser entrenadores, ¿no? Recuerdo, yo nunca me olvido la excitación y el nerviosismo que tenía el primer día que me juntaba yo había ido a ver el Mundial de Francia, justo con Jorge, que está en la charla, con Jorge Taylor, habíamos ido a ver el Mundial de Francia, y cuando vinimos tuve mi primer contacto con los jugadores y había que hacer una primera reunión y había que hablarle desde el otro lugar al futbolista, ¿no? Y entonces era todo un tema ver cómo reaccionaba, es decir, confiábamos en nuestras posibilidades, confiábamos en nuestra preparación, pero eso es todo teoría, después hay que estar adelante del grupo, y bueno, todo eso uno lo va comprobando en el día a día, y para mí fue una gran experiencia, sobre todo porque
Yo digo que hay lugares que son los ideales para comenzar un trabajo. Para quien le tocó hacer la carrera como me tocó a mí, encontrar un club como Brown de Arrecifes, que es de la segunda categoría del fútbol argentino, ordenado, al día, sin deudas, con capacidad de lugares de trabajo, con materiales de trabajo, era toda una tranquilidad. Nos ocupábamos, trabajando en Nacional B en Argentina, que es muy difícil, solo nos ocupábamos, digo solo y parece poco, solo nos ocupábamos de armar un equipo. Ok, sí. Y después ya vinieron retos un poquito más importantes, como Platense, que era un club ya con mucho más historia, sí, ¿no? En Platense había tenido la posibilidad de estar 1 año y medio de ayudante de campo de Carlos Pizarni, conocía el club, me tocó ir en una época donde ya había descendido, pero indudablemente nada tenía que... Platense era un club muy grande al lado de Brown de Arrecifes, pero las condiciones de trabajo de Brown de Arrecifes eran mucho mejores que las de Platense. Ok. Y después terminamos en Instituto de Córdoba, que es el tercer equipo, donde ahí realmente ya desarrollábamos un trabajo con una idea futbolística más afianzada, con un armado del equipo que lo hicimos casi... Acá es muy común que los equipos de segunda división de una temporada a otra cambien 15 jugadores, se vayan 15 y vengan 15. Entonces, Instituto venía creo que de descender, y cuando yo asumí había 10 jugadores y la mayoría era de divisiones inferiores, y ahí había que hacer todo un proceso de contratación de jugadores y mientras tanto ir entrenando y dándole forma a un equipo. Y ese fue, yo digo, nuestro primer desafío y nuestro primer aprobado, porque la verdad que armamos un equipo que en Nacional B, donde en aquel momento se sostenían esas frases que a veces son incomprobables, que en el Nacional B no se puede jugar bien. Nosotros armamos un equipo que jugó muy bien y que perdió las finales por contingencia, ¿no? Porque realmente jugó bien. Y después, a partir de ahí, sí, toda la historia de Paraguay. Claro. Fue complicado cambiar ese chip de jugador a técnico, porque hay algunos que no resisten la tentación de ponerse como ejemplos cuando se convierten en técnicos, y más cuando fueron jugadores tan destacados como usted. Aquí en esta masterclass nos están escuchando cientos de directores técnicos, ¿no? Técnicos que están estudiando y otros que ya están ejerciendo. ¿Cómo fue este cambio de chip y cómo resistió a esa tentación de a veces ponerse como ejemplo al ser tan destacado como jugador? Bueno, primero quiero decir que extrañamente a lo que habitualmente pasa, a mí no me costó absolutamente nada dejar de jugar. Probablemente esto haya sucedido porque yo siempre creí que había dejado de jugar 2 años antes de lo que realmente dejé de jugar. Entonces estuve 2 años de más o menos dentro de una cancha, con lo cual esto ya lo tenía bastante asumido. Okay. Con lo cual no me costó absolutamente nada. Lo único que, como anecdótico, que sí me pasó, en mi primer trabajo como ayudante, yo dejo de jugar en diciembre del 96, y en enero del 97 me llama Carlos Pizarni para que, a ver si me interesaba ir a ayudarlo como asistente. Yo nunca había trabajado, era técnico recibido, yo me recibí de técnico siendo jugador de fútbol, pero nunca había trabajado, y le dije, bueno, si te parece, dale, adelante. Bueno, la cuestión es que en enero del 97 fui asistente de él en Platense, y lo que más recuerdo en esa época, lo que más me acerca a esta situación de no terminar de soltar al futbolista, es que cuando preparábamos la semana de trabajo, yo siempre rogaba que faltase algún jugador o que uno no pudiese para meterse, entrenar, para que él me diga, dale, vení y completá vos, porque yo no hacía nada que yo había dejado de jugar. Pero eso, sí, digamos que lo perdí rápidamente.
después ya enseguida comprendí que no era ni siquiera oportuno meterme a jugar un picado con los futbolistas, con lo cual nada de esto ha sido una carga para mí. Yo inmediatamente dejé al futbolista y me transformé en un entrenador de fútbol. Ok. Oiga, y lo que hablábamos anteriormente, cuando va usted a Paraguay, cuando tiene que ir a Libertad y luego ya hace una muy buena carrera y además empiezan a llegar los títulos, ¿fue porque no había cabida en Argentina para dirigir? ¿Porque se le cerraron las puertas y tuvo que voltear a otro fútbol? A ver, no tengo un dato exacto si no había posibilidades en Argentina, realmente no sabía. Yo probablemente en segunda división hubiera seguido encontrando posibilidades. Yo sostenía que después de 2 años y medio de segunda división, en aquella época se sostenía mucho que había técnicos de segunda y técnicos de primera. Esta cantidad de tiempo que yo llevaba dirigiendo en segunda división me hacían pensar que corría el riesgo de que me catalogaran como técnico de ascenso. Sí. Y entonces entendía que había que dar el salto a una primera división. La verdad que yo no sé si tuve o no posibilidades de dirigir, no me acuerdo si tuve o no posibilidades de dirigir en Argentina. ¿Y entonces cuál fue el atractivo de ir a dirigir a Paraguay? ¿Cómo se da la posibilidad? Es que el atractivo lo encontré porque tuve la suerte de decir, sí voy a reunirme. Si hubiera dicho no voy a reunirme o me hubiera reunido en otro lugar que no sea Asunción, probablemente nada de todo esto que pasó después hubiera sucedido. Ajá. Entonces, cuando me llamaron para ver si me interesaba, y yo pregunté, ¿pero qué es Libertad? Yo conozco Cerro y conozco Olimpia, no conozco otro equipo. Okay. Y me dijeron, no, es una institución que está muy ordenada, hay una persona muy seria al frente, quiere ser el tercero en discordia. No, yo en lugar de decir, bueno, que vengan a hablar conmigo, dije, bueno, mándenme un pasaje. Okay. Bueno, cuando me fui a Paraguay y vi las instalaciones y hablé con la persona que después en el futuro fue el presidente de la República de Paraguay, me di cuenta de que no iba a haber ninguna manera de que me saquen de ahí, ¿no? Así que así empezó la historia de Libertad. Ok, empieza la historia de Libertad, empiezan a llegar los títulos y entonces ya se fija en usted otro club, que es Cerro Porteño, con quien también llegan los títulos, ¿no? Y se empieza a hacer usted toda una personalidad y un nombre como técnico en Paraguay. Sí, se fue dando esto, me tocó trabajar. Yo creo que siempre hay una relación entre los resultados, las cualidades colectivas e individuales de los jugadores que te toca dirigir y la seriedad del dirigente que te contrata. Yo tuve la posibilidad de trabajar en Paraguay con la persona más influyente en mi vida como entrenador, que es Horacio Carmo. Y la verdad que fue todo un lujo y un aprendizaje trabajar con él. ¿Él influyó más que Bielsa en su formación como técnico? Él influyó desde la parte humana. Él es dirigente, él fue presidente de la República de Paraguay. Bielsa tiene incidencia desde la parte futbolística. Ya, ok, para diferenciar, perfecto. Es que como dijo, la persona que más influyó dentro de mi carrera como técnico. Digo que la persona que más influyó, no solamente porque yo aprendí mucho al lado de él, sino también porque él fue el primero que me dio la posibilidad y me abrió puerta para que yo llegara al fútbol de primera división. Okay. Indudablemente que para esto siempre se necesita alguien que por primera vez confíe. Bueno, sí, por supuesto. Confió fue él, pero yo además yo siento un gran cariño y un gran respeto por él porque es un ser humano con el que uno aprende en cada charla. Y yo teníamos grandes charlas los mediodías previo al partido después del almuerzo y nos quedábamos capaz de 2 horas charlando de la vida y de fútbol y de lo que sea. Y entonces para mí fue extraordinario poder compartir con él. Y después me toca Cerro, donde también estaba Luis Petengil, que fue un extraordinario presidente de Cerro Porteño, que también me dio la posibilidad de trabajar en un club que tenía muy buenos futbolistas. Futbolistas incluso que después yo tuve en alguno de ellos en la selección
en la selección nacional. Sí, de acuerdo. Oiga, pero hay cuando le está yendo muy bien en Paraguay, de pronto viene una invitación para que regrese a dirigir a Argentina y es en Colón, de Santa Fe, y regresa un tiempo sí, para después volver a Paraguay, ¿no? Sí, pero en realidad yo no consideraba la posibilidad de volver a Argentina, no, me gustaba lo que veía en Paraguay y evidentemente después de los resultados de Libertad y de Cerro y estando casi a la vuelta de la esquina el Mundial 2006, el cual dirige Maño Ruiz, el proceso, sí. Otro gran maestro que me tocó tener en la reserva de Newell's como entrenador. Maño, el 2006 era el final de su proceso y a mí ya después de Cerro sentía que tenía un derecho adquirido de poder ser considerado para la selección de Paraguay. Sucede que se enfermó mi mamá y me tuve que venir para Argentina, y en eso de venirme para Argentina, en el camino salió la posibilidad de dirigir Colón, que está Santa Fe muy cerquita de Rosario, y bueno, hice un paso por Colón que fue tuvo momentos buenos, tuvo momentos malos, pero no fue un momento destacado mío de mi carrera. Ok. Después cuando llega la invitación ya para tomar la selección de Paraguay, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya son otros horizontes, son otros objetivos, otro tipo de jugadores, otras metas, y viene la posibilidad de dirigir una Copa del Mundo como la de Sudáfrica 2010, en la que además tiene un muy buen papel, ¿no? ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo tiene que cambiar el discurso? ¿Cómo tiene que cambiar el trabajo también? Cuando ya está al frente de una selección nacional y de una selección nacional que además es poderosa. Bueno, lo primero que pasó es que después de Colón, en los inicios del 2006, yo vuelvo a Libertad. A ganar otro título. Claro, y tuvimos la posibilidad de armar un equipo extraordinario que jugó las semifinales de la Copa Libertadores con Internacional de Porto Alegre. Sí. Después Internacional de Porto Alegre fue el campeón. Y nosotros llegamos a semifinales eliminando, por ejemplo, a River en cuartos de final. Y teníamos un gran equipo de Libertad. Evidentemente, ese espaldarazo que me dio la temporada 2000 con Libertad fue lo que al inicio del 2007 me acercó la posibilidad de ser el entrenador de la selección. Pero, claro, yo ya llevaba un conocimiento bastante importante de lo que era Paraguay, su vida, sus jugadores. Entre el 2002 y el 2007 fueron 5 años, salvo la etapa de Colón, que duró poco, casi ininterrumpidos en el fútbol paraguayo, ¿no? Y bueno, y llegó esa posibilidad, y la verdad que en función a los jugadores que yo veía que podía dirigir, me entusiasmó mucho y empezó un proceso de 5 años que para mí es el mejor que me ha tocado vivir. Sí, desde luego, y además, bueno, con la extraordinaria Copa del Mundo que hacen en Sudáfrica y llegar hasta cuartos de final, ¿no? Perdiendo incluso contra el campeón. Me quisiera brincar un poco más ya a la etapa del Barcelona, 2013. Me gustaría que nos platicaran un poco más de esa experiencia, que sí, que dura un año, pero que por otro lado, para ser técnico del Barcelona, pues no es fácil, y como técnico sudamericano, pues mucho más, porque habían pasado 30 años desde que el más reciente técnico sudamericano había sido director técnico de Barcelona, y llega usted en 2013. Háblenos, por favor, de esa experiencia. Bueno, eso fue justamente un llamado de Horacio Cartes. Él es muy amigo del anterior presidente de Barcelona, de Sandro Rosell, y un día suena el teléfono en casa, era Horacio, y me dice: Sandro quiere hablar con vos. Yo había dejado atrás la etapa de Newell's, con, la verdad, una etapa extraordinaria, con fútbol de alto vuelo,
con campeonato inclusive, claro. y semifinalista de América de nuevo, algo que tuvo bastante impacto, sobre todo en Argentina y en Sudamérica, porque había una forma de jugar que en aquel momento todavía no se veía demasiado por estos lados y había mucho respeto hacia la forma, con resultado incluido. Y ante una situación muy especial que vivía Barcelona por la enfermedad que tenía su entrenador, bueno, Tito Vilanova. Tito Vilanova, exacto. Surge el interés de hablar conmigo. Bueno, se comunica Sandro por teléfono, hablamos. Después ya me derivó con Andoni Zubizarreta y diría que lo que para mí iba a ser 6 meses de descanso, porque la Copa Libertadores se había hecho demasiado, porque había sido post-mundial, terminó siendo una posibilidad de ir a dirigir el equipo más importante del mundo, ¿no? Y de golpe encontrarme con los jugadores que hasta hacía 2 días yo los miraba con mucho detenimiento en la televisión para ver qué más iban a sacar de la galera en cuanto al concepto de equipo, el funcionamiento de equipo, para poder seguir desarrollando una idea que me gustaba, ¿no? Y que me gustaba y la acabábamos de practicar en Newell's. Así que, bueno, evidentemente no fue una buena etapa de mi carrera, pero sí está claro que no es fácil llegar a estos lugares. Hace 20 minutos empezábamos la charla y estábamos hablando de Brown de Arrecife. Y 20 minutos después estamos hablando del Barcelona. Sí. Barcelona. A ver, espérame, pero dice que así fue una etapa complicada, o la peor etapa como técnico, pero sin embargo, el inicio con Barcelona, que aparentemente uno pensaría que es lo más complicado, fue maravilloso. Ganan 8 partidos en fila, mantienen el invicto durante 20 partidos, rompe récords, cualquier cantidad de goles a favor, muy pocos goles en contra, y de repente en la segunda parte de esa temporada es cuando el equipo empieza a bajar su rendimiento. Es cierto, hubo lesiones de jugadores muy importantes como Víctor Valdés o Piqué o Jordi Alba, Neymar, incluso hasta el propio Messi. Esas lesiones son las que merman tanto al equipo para que baje su nivel al grado de no poder ganar la liga y no avanzar en la Champions. La verdad es que si uno lo mira exclusivamente desde el lado del resultado y hasta dónde se llegó, la verdad que nadie podría decir que es malo en cualquier equipo ganar un título, jugar 2 finales y ser cuarto finalista de un cuarto torneo. Desde ese punto de vista siento que no hay nada para agregar. Lo que pasa es que estamos hablando de Barcelona, entonces Barcelona, la discusión es si va a ganar los 4, 3, 2, 1. Algunos siempre ganan, ¿no? Uh-huh. Lo que yo siento es desde el aporte mío al equipo. Desde ahí yo digo que fue el peor año para mí, ¿no? Porque yo sentía que era un aporte que empezaba y terminaba con gestionar a un equipo o gestionar un vestuario. Y yo venía de un equipo donde mi participación había sido exactamente todo lo contrario. Armamos una forma de jugar y la entrenamos y la llevamos adelante, con lo cual la participación del entrenador es mucho más activa y mucho más cercana al futbolista, ¿no? Barcelona tenía una forma adoptada de jugar, de entrenar. Normalmente Barcelona ganaba, y entonces desde ese lugar yo encuentro que mi participación y mi incidencia en el equipo hace transformar ese año como un año malo para mí, aún pensando que si el gol a Messi en el último partido de Liga contra el Atlético de Madrid no lo anulaban como no debieron anularlo, éramos campeones, aún pensando que jugamos una final de Copa del Rey con el Real Madrid ajustada, que nos tocó perder 2-1, aún pensando que durante el año jugamos 2 clásicos y ganamos los 2, el de Barcelona y el de Madrid,
aún pensando que en octavos de final eliminamos al City del ingeniero Pellegrini, pero hay algunas cuestiones que a uno le hacen pensar que lo que estaba pasando tenía corta vida. Y en eso para mí fue clave, creo que era la octava o la novena fecha, el clásico con el Real Madrid en cancha de Barcelona, que nosotros ganamos 2-1. El segundo gol lo hace Alexis Sánchez, un gol de gran factura de Alexis, pero hicimos ese segundo gol lo hicimos corriendo al espacio. Y en aquella época era como que si Barcelona corría al espacio, había algo que no terminaba de cuadrar, ¿no? Y si había algo que yo entendía que podíamos agregarle a ese equipo era no negarle la posibilidad de correr. La parte de la construcción la tenían arraigada, pero había una parte de correr que se podía desarrollar más, porque nadie puede impedirle a un equipo correr cuando tiene a Messi, a Pedro, a Alexis Sánchez y a Neymar. Y cuando yo me di cuenta de que al otro día se hablaba mucho más de la forma con la que habíamos ganado que del triunfo en sí, ahí me di cuenta que no había mucho más por aportar. Y si mi aporte iba a ser desde ese lugar, que eso iba a transformar al equipo en un equipo más completo, porque cuando ocasionalmente hubiera periodos de dominio del equipo rival, estaba bueno esto de retroceder y salir al espacio, y eso después con Luis Enrique al año siguiente lo hicieron y mucho Neymar, Messi, Suárez. Pero claro, yo no era una persona de la casa, yo no era una persona que me había jugado en Barcelona, ni siquiera había tenido una carrera fructífera en Europa como futbolista, no era conocido. Claro. Entonces, claro, este tipo de cambios siempre tienen alguna complejidad, y esto estamos hablando de octubre, noviembre del 2013, llevábamos 2 meses de liga, 3 meses, me di cuenta de que el final iba a ser uno solo, más allá de los títulos que se pudieran lograr. Sí, ok. A ver, profe, le quiero preguntar, ¿qué le gusta más a usted, dirigir a una selección nacional o dirigir a un equipo? Porque ya hablamos de los equipos, ¿no? Y cualquier cantidad de técnicos cualquier cantidad de títulos, 7 títulos, si no me equivoco, con clubes, pero también con selección nacional. Ya hablamos que llegó a cuartos de final en el Mundial 2010, pero además llegó a 3 finales de Copa América, una con Paraguay, 2 con Argentina, y ahora dirige exitosamente a la selección mexicana. ¿Qué le gusta más, dirigir a un equipo o dirigir a una selección, y por qué? Yo diría que para mí el desafío representa entrenar uno u otro. Y probablemente el cambio de saltar de un equipo a una selección me mantenga siempre activo para no juntar telarañas a la hora de armar un equipo, o no juntar telarañas a la hora de armar selección. Me parece que este cambio me permite ir desarrollando y aprendiendo año tras año cómo reactivo la faceta de técnico de selección, y el otro año cómo reactivo mi faceta del día a día de entrenador de equipo. No es algo que a mí me mortifique, ni es algo que me haya costado. Lo hago con mucha naturalidad. Yo puedo pasar de ser técnico de equipo a selección o viceversa, y no representa para mí ningún problema. Reconozco las características y los inconvenientes que tiene ser técnico de la selección en cuanto a los tiempos, reconozco las necesidades que tiene ser técnico de un equipo y el día a día, pero la verdad que me acomodo rápidamente a cualquiera de las dos facetas. Ok. ¿Y cómo define usted su estilo de juego? Y si es diferente el que utiliza en un equipo al que utiliza en una selección. A ver, yo puedo decir que hasta la etapa de Newell's siempre fui un entrenador que me acomodé a los futbolistas que tenían. Siempre había un rasgo característico que era la de proponer, ¿sí? La de ser el agresor.
a través de la presión, sobre todo en el caso de Paraguay. En Newell's ya empezamos a hacerlo a través de la elaboración, de la pelota bien, de la construcción, de la pelota que sale bien desde atrás. Siempre le gustó tener la pelota, que su equipo tuviera la pelota siempre. Sí, pues yo creo que siempre el que tiene la pelota tiene más posibilidad de ganar el partido, si es que tiene una idea que está desarrollada, no tener la pelota por tenerla, no tener una pelota que haga un juego triste, lento, previsible. Pero en Newell's lo pudimos hacer, no fuimos previsibles, no fuimos lentos, la pelota siempre tenía buena circulación, encontrábamos los espacios para recibir, encontrábamos las espaldas de los volantes, encontrábamos las espaldas de los defensores rivales, éramos amplios, íbamos por dentro, íbamos por fuera. La verdad es que desarrollamos el trabajo de una manera que, bueno, me gustó y lo incorporé ya como algo que iba a ser para siempre, ¿no? Entonces, claro, después de eso me toca ir a Barcelona, bueno, no había ninguna posibilidad de cambiarlo. Cuando fuimos a Atlanta, ¿por qué cambiarlo? Si en Atlanta teníamos que armar el equipo a gusto nuestro, si no había ni jugadores. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Y cuando llego a México, llego porque, entre otras cosas, podemos llevar adelante esta forma de juego a partir de los jugadores que podemos elegir. Entonces, bueno, digamos que llevamos alrededor de 9, 10 años jugando de una manera determinada y obviamente lo que nosotros necesitamos es seguir creciendo en esa forma de jugar sin descuidar otros aspectos del fútbol, porque el fútbol no se juega solamente como quiere México. A veces el fútbol se juega como quiere Holanda, que está jugando contra México. Entonces nosotros tenemos que tener respuesta para los momentos que el rival nos supere. Pero sí me gusta partir de una base donde mi equipo es el que propone, mi equipo es el que lleva la rienda del partido y, digamos, de alguna forma, mi equipo es el que tiene supremacía en el juego en cuanto a la idea y a la preparación del partido por sobre el rival. Ok. ¿Y cómo sería su método de entrenamiento, profe? ¿Cómo es el desarrollo de una semana, tomando en cuenta que puede tener la posibilidad de dirigir a una selección durante un periodo largo que los tire a los jugadores? ¿Cómo sería su método de entrenamiento durante una semana? Cuando tiene en juego, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que selección, club varía bastante, ¿no? Sobre todo porque en la parte de selección los momentos más prolongados son la previa a una Copa Oro, la previa a una Copa del Mundo. Las fechas FIFA tienen apenas 10 días de estar todos juntos y tenemos 2 partidos en el medio. Siempre hay que tener en cuenta cuándo jugaron el último partido, cuántas horas viajaron, si durmieron bien, si durmieron mal. Pero básicamente en selección a lo que apuntamos es al modelo de juego. Entonces, seguramente hay un día donde proponemos más un recordatorio de cuál es nuestro modelo de juego, cómo llevarlo adelante y desarrollarlo cada vez mejor. Y probablemente hay otro día donde ese modelo de juego ya lo aplicamos contra lo que va a ser el rival de turno. En un equipo es diferente. Hoy, convengamos que hoy la pelota está incorporada en todos los cuerpos técnicos. Es muy raro ver un día que haya puro entrenamiento físico sin la presencia de la pelota, y entonces también la semana va distribuida en ese sentido, ¿no? En algunos días que tiene que ver con nuestra forma es esta, de esta forma lo estamos, de esta manera la corre mejor, de esta manera nos relacionamos mejor con el pase, de esta manera desmarcamos mejor, y hay un momento de la semana ya más cerca del partido donde todo eso lo ponemos en práctica, pero ya acorde a la idea de juego que tiene el rival que vamos a enfrentar, dónde nos puede hacer daño, cómo le podemos hacer daño. Sí. Pero entrenamos mucho y tratamos de mejorar mucho nuestro aspecto de juego, porque siempre va a pasar que el rival dice, bueno, estos salen jugando y hay que presionarlo, pero donde le quitemos la pelota le vamos a hacer gol. Nosotros Lo que tenemos que hacer es perfeccionar de tal manera que no haya quite la pelota, que nosotros podamos saltar las líneas conservando el balón, que cuando
podemos superar una o dos líneas a través del pase, podamos ser directo y podamos ser profundo. Bueno, situaciones que se generan a partir de una forma de jugar que elegimos, ¿no? Ok. ¿Usted decide su alineación sin importar al rival o decide su alineación también, o algunos jugadores en algunas posiciones, dependiendo de las características del rival? Eso es algo que he hecho en algún momento, sobre todo en Paraguay. Modificaba de un partido a otro porque veía que había necesidades de que esté uno u otro. Siempre recuerdo un partido de eliminatoria, nosotros jugamos con Ecuador en Paraguay, ganamos 5-1, probablemente el mejor partido del equipo en eliminatoria. A los 4 días íbamos a jugar a Santiago de Chile contra el Chile de Bielsa, y lo tuve que llamar a Edgar Barreto y a Roque Santa Cruz para decirle que no iban a jugar el partido siguiente. Entonces era como, ¿qué le pasa a este tipo? Está loco, ganamos 5-1 y hace 2 cambios, ¿no? Esa era una época que solía modificar bastante, de acuerdo a las necesidades. De Newell en adelante lo hice muy poco, realmente muy poco. Puede haber alguna ocasión que veo algo del rival que me hace daño, puedo pensar un día que me conviene que Corona juegue por derecha, el Chucky por izquierda, que algún día piense que Pizarro tiene que jugar por dentro y no por fuera, pero difícilmente modifique tanto como hubiese en otra época. Hoy creo que las modificaciones tienen que ver más porque hay un futbolista que veo mejor que otro y no por cuestiones que tengan que ver con el rival. O sea, con la selección de México no cree que sea necesario eso. O sea, cree que los jugadores pueden ser suficientemente competitivos para encarar a cualquier selección y que usted puede mandar a su mejor equipo sin importar quién está enfrente con la selección. Yo lo que hago es el análisis de qué selección dirijo, con qué jugadores cuento y contra quiénes juego normalmente a lo largo de 4 años. Uh-huh. Entonces, cuando hago todo ese análisis, no hay motivo para pensar en que el 80% de los partidos México tiene que ser una selección que lleve la rienda de un partido. Después, seguramente, en el 20% restante aparecerá un partido amistoso en Inglaterra y en algún momento aparecerá Alemania en el inicio del Mundial o Brasil en el octavo de final, y ya nos ocuparemos de ver esos partidos que a lo largo de 4 años para México son aislados. Pero el común denominador de México es Estados Unidos, es Costa Rica, es Honduras, es Panamá, es Canadá, es selecciones sudamericanas en algún amistoso. En todos esos casos yo siento que México, es más, nosotros jugamos un partido con Argentina y perdimos 4-0, y la realidad es que nosotros jugamos el partido que queríamos jugar. Lo que pasa que lo que hicimos fue defender muy mal las situaciones que provocan nuestra forma de jugar. Pero en el concepto de asumir el protagonismo del partido, nosotros hicimos el partido que queríamos. Ahora, cuando vos tenés cuando uno adquiere una forma de jugar, tiene que desarrollarla para ser bueno en eso, pero también tiene que entrenar las partes débiles donde el rival seguramente te va a atacar. Y nosotros donde fallamos fueron en nuestras partes débiles. Cuando un equipo como México intenta proponer, nosotros sabemos que vamos a tener que defender mano a mano o grandes espacios. Y nosotros lo que resolvimos mal contra Argentina fue los mano a mano y los grandes espacios. Claro. O los retrocesos, si se quiere, también. Pero la realidad es que en cuanto a lo que pensamos de cómo iba a ser el partido se jugó de acuerdo a lo que pensaba. Ok. Cuando usted llegó a la selección mexicana, cuando fue presentado, de hecho ese día me llamó la atención porque decía que se tenía que responder 3 preguntas, particularmente cuando tomaba un reto como este, ¿no? Si había seriedad en el lugar de la contratación, que sí la había, que si había respeto a la forma de la contratación, que sí la había, y decía, la tercera es que si hay futbolistas como para lograr los objetivos. Le pregunto, solamente tiene una derrota y fue contra Argentina y fue muy reveladora. Después de esa derrota, ¿todavía considera
que hay futbolistas mexicanos para lograr los objetivos que usted quiere y para los que fue contratado? Sí, no, como usted dice, el partido con Argentina fue un partido revelador para nosotros. Ahora, lejos de pensar que esa relación nos ubica en un lugar distinto al que yo mencioné cuando asumí, yo creo que no. Lo que indica es que tenemos que trabajar para resolver esas situaciones que nos provocó Argentina y que nos pueden provocar otros equipos. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es agrandar, como está sucediendo, y esperar que evolucionen la plataforma de elección de los futbolistas de selección. Necesitamos que terminen de crecer los más jóvenes y necesitamos que se sostengan los más grandes. Y lo que necesitamos es que Moreno sienta que Sepúlveda le va a ganar el lugar. Ok. Y que Moreno sienta que Sepúlveda le va a ganar el lugar solamente si él está confiado en el lugar que ocupa dentro del equipo. Entonces, cuando se empieza a generar este tipo de pelea por el puesto, donde ya no hay tanta tranquilidad porque los que vienen de atrás empujan, la selección empieza a consolidarse, empieza a haber disputa, empieza a haber pelea por un lugar, y yo creo que todo eso lo único que hace es mejorar a la selección. Ok. Ahora pasemos un poquito al tema de trabajo multidisciplinario. Profe, ¿cómo se compone su cuerpo técnico? ¿Qué características debe tener los integrantes de su cuerpo técnico? Bueno, a ver, primero lo que tenemos es una comunión de la idea con la que vamos a jugar. Una idea que no solamente se comparte con los otros entrenadores, sino también con los preparadores físicos. Hoy el tema de los preparadores físicos está mucho más cercano en cuanto al tipo de trabajo con las necesidades del entrenador. En ese sentido ha cambiado mucho respecto a lo que sucedía. Hoy es muy difícil encontrar preparadores físicos que no sepan de fútbol, y en la época que yo jugaba era muy escaso los preparadores físicos que sabían de fútbol. De acuerdo. Era algo como que podía estar tranquilamente no relacionado y no incidía en el equipo. Entonces, todos tenemos una misma idea, incluso Gustavo Piñero, que es el entrenador de arquero, también desde su trabajo con los porteros. Y después hay una segunda cosa que es, no hay la necesidad de estar debatiendo permanentemente. Es decir, okay, no tenemos la posibilidad de decir todo que sí porque el que lo sugiera es la cabeza del grupo, ¿no? Lo que tenemos es que tener más confrontación, no ponernos de acuerdo tan fácil, debatir más ideas para que nosotros seamos mejor como grupo de trabajo. Si no, se hace todo muy monótono, si a partir de algo que dice el entrenador, la cabeza del grupo, el resto lo único que hace es asentir, ¿no? Me parece que eso es lo bueno, que nosotros, todos esos días que estamos en el CAR, se presentan situaciones de juego de nuestro equipo, de otros equipos, de la liga, de partidos internacionales, y debatimos mucho sobre esas situaciones. Incluso a veces no nos ponemos de acuerdo, pero no hay un permanente sí al hecho de lo que propone la cabeza del grupo, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Después somos un primer asistente, que es Jorge Taylor, un segundo asistente, que es Sergio Giovanoli, un tercer asistente, que es Norberto Scoponi, que él es lo que se ocupa es fundamentalmente de la relación de selección mayor con todo lo que es selecciones juveniles. Entonces, okay, él cubre bastante todo el trabajo de selecciones juveniles, participa y va a ver en forma presencial torneos sub-20, torneos sub-17, incluso torneos sub-15, evidentemente sub-23, y él siempre tiene la obligación de hacer este informe respecto a lo que ha visto en cada. Tenemos dos preparadores físicos, Rodolfo Paladini y Manuel Alfaro,
un editor de video que es Damián Silvero, y el entrenador de portero ya ha dicho que es Gustavo Piña. Esos somos los 8 que componemos el cuerpo técnico. Ok, ahora hablemos un poco de tecnología. Profe, ¿qué tipo de tecnología utilizan usted y su equipo de trabajo, sobre todo para el análisis del rival y para la optimización de rendimiento? Bueno, a ver, nosotros diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, para la edición de video estamos con el Final Cut o con el Coach Paint, perdón. Tenemos para la parte de animación ejercicio, porque a veces nos gusta mostrarle con animación, cuando no tenemos, sobre todo cuando estamos entrenando algún tipo de salida, usamos el FNC Match. Después, hoy utilizamos como almacenamiento externo el Vimeo. En la época de Atlanta utilizábamos el TeamStream. Y después para los datos de partido, hoy estamos con el GoldStack, que es el que propone fundamentalmente la liga, el WeScout. El año pasado, no, en los años anteriores en Atlanta estábamos mucho con el match análisis. Sí. Y también ahora estamos utilizando un Power BI que lo que hace es, nosotros para tema de estadísticas y números, nos proveemos de jugadas que podemos sacar del GoldStack o del WeScout, pero ya las ajustamos mucho más a nuestra forma de jugar o a lo que el rival nos puede hacer de daño de acuerdo a nuestra forma de jugar, tanto en ataque como en defensa. Y en función a eso vamos armando patrones de, no sé, cómo deberíamos marcar en la pelota parada, hasta dónde va la defensa en un centro de costado, y armamos progresiones que van desde fuera del centro, de fuera del área grande, centro entre el área grande y el área chica, centro entre el área chica y la raya final. Al revés, cómo deben ser esos centros si estamos en ataque desde un lugar, desde otro. Entonces, cómo son los pases entre línea. A veces pasa que, no sé, por ejemplo, WeScout te dice pases correctos. Y entonces te pone una batería de pases y me aparece un pase correcto que es que, no sé, Moreno le dé a Edson Álvarez un pase de 2 metros, que la verdad que si es correcto, si fuera incorrecto sería realmente muy malo, y entonces lo que hacemos es pulirlo para decir, bueno, utilicemos como pase correcto ese que pone a un volante recibiendo entre línea con una buena recepción y perfilado para decidir cómo continúa la jugada. Bueno, en todo eso, con este Power BI lo vamos desarrollando y vamos viendo un poco lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Ajá. Y no me diga que usted maneja todos esos programas. Nada, ninguno, no manejo nada. Pero lo que hago es recibir todo eso. Aparte, me tuve que aprender todos los nombres para decirlo. Sí. Pero lo que sí hago es consumir lo que ellos. Sí, lo que hacemos es ponernos de acuerdo en qué es lo que nos interesa. La verdad es que hay muchas cosas que, como dato estadístico, como número, están buenos, pero yo lo que creo es que después uno lo tiene que ajustar a una forma de jugar. Claro. Entonces, entonces eso es lo que tengo. Yo, no sé, me gusta ver, por ejemplo, los 1 contra 1 de mis defensores, pero bueno, hay unos contra unos que están catalogados como buenos y no son tan buenos. Nosotros la otra vez con uno de los muchachos de marcadores, de jugador defensivo de la selección, estábamos viendo su participación en las pelotas paradas. Entonces, cuando uno ve las pelotas paradas y a lo mejor pone las resueltas correctamente 10 y la incorrecta 2. Ahora, de las 10 que resolvió correctamente, te pasan que son correctas porque por el simple hecho de que no te hicieron el gol. Pero para aquellos que marcamos hombre, resulta ser que veíamos que de las 10 jugadas que estaban correctas, la marca terminaba en el primer palo y él se quedaba en el segundo palo. Okay. Entonces nosotros no podemos poner como correcta algo así solo por el hecho de que el jugador no le haya cabeceado o hecho el gol. Ajá. Entonces, por eso nos gusta ser un poco más específicos. Sí está bueno tomar las imágenes que nos presentan estos programas, como el GoldStack, como el WeScout, como el Match Analysis,
pero después nos gusta desglosar esa jugada acorde a las necesidades o al pensamiento que tenemos nosotros. Y estos programas, de pronto, le llevan a usted a decidir por la convocatoria o la alineación de un jugador específico, así basado sobre todo en las estadísticas. No, evidentemente no hay 25 jugadores que son designados por esta estadística, pero muchas veces... No, pero que tenga duda entre uno u otro para alineación o para convocatoria, ¿sí? Exactamente. Para la alineación no, pero para la convocatoria sí. Pero para una convocatoria sí, claramente son cosas que sobre todo cuando hay una paridad entre uno u otro, y es uno u otro, porque hay veces que uno dice, mira, es este o este, y ante la duda decimos, bueno, citemos a los dos. Ajá. Pero hay veces que no se puede citar a los dos, hay que citar a uno de los dos, y entonces cualquier dato que tengamos, sea un dato visual, eso desempata, de cómo entrena, este tipo de cosas sí empiezan a estar en juicio, ¿no? Se ponen en el análisis. Ok. Oiga, profe, el entrenador cada vez se ha convertido más en un gestor de emociones de los jugadores. ¿Qué importancia tiene ese aspecto emocional? Bueno, yo en la parte de las emociones, la parte de la cabeza del futbolista, hoy la pongo, no sé si no a tope de los elementos a tener en cuenta incluso a la hora de convocar a un futbolista. Me parece que son cuestiones primordiales. Yo creo que un jugador hoy que no tiene capacidad de pensar libremente porque está con algún problema extrafutbolístico, está abrumado por otras cuestiones, no está en condiciones de jugar al fútbol. Okay. Entonces, para mí sí, la parte mental, y en la parte mental, obviamente, hay una parte que tiene que ver con el entrenador, pero fundamentalmente tiene que ver con las áreas responsables. Hoy estas están, y sobre todo a nivel selección, están cubiertas en ese sentido, y siempre nosotros tenemos la posibilidad de juntarnos con esas áreas, inclusive en el momento que vamos a hacer cargo de un trabajo, en este caso de la selección, para tener un panorama un poco mayor acerca de los futbolistas con los cuales nos vamos a enfrentar. Ok, pero personalmente, por ejemplo, cuando hay un mal desempeño, un mal resultado, un error muy, muy evidente, ¿usted personalmente se acerca al jugador y busca llegarle para darle ese apoyo que normalmente espera el jugador cuando comete un error? Sí, bueno, sí, ante estas situaciones sí. Hay veces que esas charlas se dan de manera colectiva, hay veces que esas charlas se dan de manera individual, hay veces que esas charlas se dan con la apoyatura de imágenes, pero evidentemente, a ver, nosotros tenemos que ir viendo las características de cada jugador para ver si esa reunión, si esa charla va más por el lado de la dureza o va más por el lado del apapacho, de la comprensión, porque no todos son iguales y hay algunos que son fuertes ante esa situación y hasta son capaces de discutir una situación con vehemencia, porque es la característica. Hay otros que se disminuyen y entonces no todas las resoluciones evidentemente son iguales. Oiga, profe, ya para finalizar, antes de pasar a una ronda de preguntitas, usted ya conoce muy bien al jugador mexicano después de más de un año de estar en nuestro país. ¿Cómo lo definiría futbolísticamente al jugador mexicano y qué le ha faltado al fútbol mexicano, al futbolista mexicano para lograr mayores jugadores de élite? Bueno, yo veo como un futbolista técnicamente muy dotado, de mucho despliegue físico, noble a la hora de llevar una propuesta de juego adelante. Si es que la propuesta evidentemente la tienen clara y la entrenan acorde a esa necesidad. La parte, no sé si se quiere, si puede ser negativa, es la falta de ilusión o la falta de aspiración
de salir de una zona de confort que representa el fútbol mexicano. El fútbol mexicano representa en muchos lugares, no digo en todo, una zona de confort para el futbolista mexicano, con lo cual a la hora de dar el salto de calidad en función a fútbol de primer nivel, no termina de darlo porque siente que está muy cómodo en un lugar. Y a veces lo que tienen que entender es que no se cumplen todos los desafíos a partir del dinero que se gana, sino que los desafíos se cumplen a partir de competir en los lugares de privilegio, a partir de competir en los lugares de primerísimo nivel. Entonces, yo creo que es esa la parte que falta, ¿no? Tener la ilusión, la aspiración, la rebeldía de decir, yo puedo ir a jugar a este lugar y puedo ser tan bueno como soy en el ámbito mexicano. Yo no me quiero quedar con que en México cobran bien y entonces como en México cobran bien no se quieren ir. A mí me parece que es una pena que un futbolista no tenga esa rebeldía para que sus metas vayan mucho más allá de lo económico, ¿no? Y que sus metas sean realmente como primordial las metas futbolísticas y sentir que él puede competir contra los de mejor nivel y ser tan bueno como él. Ok, muy bien, profe. Les recuerdo que pueden mandar sus preguntas, ya saben ustedes, a la gente del CITEC para que me las hagan llegar y a su vez preguntárselas al profe. Le tengo un par de preguntas de Michel González, el director técnico de los Pumas. Le pregunta, además de mandarle saludos, de qué tan preocupado está por perder casi un año para preparar a la selección tan cerca del Mundial y qué es lo que piensa hacer. Bueno, primero saludo, abrazo grande para Michel. Bueno, sí, preocupado. Nosotros, como él dice, vamos a completar casi un año sin estar con los futbolistas. Al paso que vamos, yo creo que lo vamos a superar al año. Hoy por hoy lo que estamos haciendo es tener contacto con ellos a través de imágenes, de conversaciones. Nos hemos repartido un abanico de futbolistas que han estado con nosotros y entre todos los miembros entrenadores del cuerpo técnico hacemos charlas a través justamente de Zoom para ver situaciones de juego que han sucedido en sus últimos pasajes en selección o en los últimos partidos de sus equipos. Pero bueno, también eso tiene un punto donde se acota y empezamos a necesitar de poder con ellos en campo, ¿no? O sea, lo próximo que tenemos en vista, sin ninguna certeza, es la expectativa de que la liga en algún momento arranque y empiece a competir, y a partir de ahí, y a lo mejor con la organización de un solo torneo sin la Copa México, poder tener algunos entrenamientos semanales, por lo menos con el grupo que nosotros tenemos contemplado del fútbol local. Sí, entiendo que es un tema completamente fuera de sus manos, completamente imprevisto, pero no tener a los jugadores de la selección durante prácticamente un año, pues pensemos que va a tener que conocerlos de nuevo, ¿no? Empezar de nuevo prácticamente, ¿no? Después de que de que tuvo un año muy exitoso con los 17 partidos, pues 16 victorias y con todos los proyectos que había para este año, empezando con las eliminatorias, ¿no? Sí. Nosotros entendemos que lamentablemente por esto, a ver, yo me sentiría más cómodo si tuviera alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Lamentablemente no le puedo echar la culpa a nadie. Y lamentablemente sí es un retroceso porque nosotros entendemos que esto que pasó después de la Copa Oro, de mechar futbolistas más experimentados con futbolistas más jóvenes, ver cuál era la reacción de ellos, sobre todo ahí en la Copa de Naciones. Esto era bueno para nosotros y ante tanto tiempo que ha pasado, decididamente termina siendo un retroceso, y también creo que cuando empecemos es casi como un empezar de cero, no tanto desde el aspecto de la relación, porque eso de alguna manera siempre se va sosteniendo a través, como dijimos, de alguna charla, algún llamado por teléfono, pero sí desde la idea de juego, ¿no? Yo siento que ahí hay un empezar nuevamente.
Claro. Profe, después de tantos años de cancha, tantos años de dirección técnica en clubes, en selección nacional, ¿se siguen abriendo conocimientos a ideas de juego, a modelos, a sistemas, a formas de dirigir? O sea, ¿es factible estar cambiando y estar buscando una evolución? ¿Sí? Sí, yo siento que sí. Yo estoy siempre abierto a esto. Qué sé yo, a mí se me ocurre, por ejemplo, en Argentina, me han invitado a participar de charla con entrenadores 10, 12 años, 15 años más jóvenes que yo. En realidad, yo acepto que la mayor parte del tiempo me toca contestar a mí preguntas o hacer algún comentario de situaciones, pero también a mí me gusta escucharlos a ellos porque creo que hay mucha gente joven que trabaja muy bien y que nosotros probablemente tengamos cosas para sacar y para mejorar. Yo soy de la idea de que la edad no, el aprendizaje no tiene edad, y continuar aprendiendo no tiene edad, y no hay ningún motivo para que siendo el entrenador de la selección tenga absolutamente las respuestas a todo. Y hay mucha gente con la que me gusta hablar, evidentemente en el paso del tiempo, con el conocimiento que uno tiene del ambiente y de los entrenadores, está claro que uno puede sentirse más cómodo conversando con unos que con otros, e incluso hasta por afinidad de idea futbolística, pero siempre estoy atento a nuevas cosas que puedan aparecer. Lo que sí tengo también es una forma de expresarme en respecto a situaciones de juego que conservo las de mi vida entre futbolista y entrenador. Es decir, yo para dar la vuelta digo media luna, y media luna es de hace 20 años atrás. Ajá, pero la verdad que significa exactamente lo mismo. Si nadie sabe más porque la media luna la llame de otra manera, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que alguien sepa más porque tiene un discurso mucho más moderno. Lo importante es cómo transmite la idea, ¿no? Claro. Oiga, la otra pregunta que le hacía a Michel es: ¿por qué cree que los técnicos extranjeros son más insistentes en reducir el número de extranjeros para potenciar a la selección mexicana? Que se han caracterizado mucho por eso, y usted mismo también lo ha dicho. Bueno, porque la verdad es que yo creo que tengo que decir que esto estuvo hablado a fin de año con los dueños, y hay un empezar a modificarlo a partir de los años y hasta llegar a la época del Mundial. Pero la realidad es que yo, básicamente, cuando proponía esto, no solamente lo hago desde el lugar de técnico de selección, sino también porque creo que México hace una gran inversión en fuerzas básicas, en los lugares que yo conozco, en Pumas, en Cruz Azul, en América, en Monterrey, en Tigre, en Chivas, hacen una gran inversión en fuerzas básicas, en Pachuca, en Santos, hacen mucha inversión en fuerzas básicas, y esa inversión en fuerzas básicas no tiene correlato en la primera división, porque de pronto me encuentro con que tengo 11 extranjeros para elegir, y termino jugando con 9. Y también porque creo que no es la misma capacidad la que tiene, por nombrar un equipo, América para contratar futbolistas extranjeros que la que puede tener Veracruz para contratar futbolistas extranjeros. Por lo cual, esta idea de que vengan futbolistas extranjeros que realmente nos potencien y nos hagan mejor en la liga, creo que se logra si achicamos la cantidad y no si la agrandamos. Entonces, los motivos son esos, pero claro, lo dice el entrenador de la selección, y bueno, lo dice con un interés. A mí lo que me interesa mucho más es, por ejemplo, que Michel lo respalde o lo sostenga o lo comparta, porque él es técnico de equipo y probablemente le gustaría a lo mejor tener a los mejores jugadores, y los mejores jugadores no los consigue solamente de jugadores nacionales, ¿no? Acá tenemos que tener una idea en común, no hablar solamente desde el lugar o desde la conveniencia del lugar que ocupamos. Muy bien. Le pregunta Juan Carlos Barrón de Monterrey, ¿cuáles son las virtudes de Gerardo Martino como líder y como director técnico?
Y bueno, algo tengo que decir. Sí, aunque le cueste trabajo. Bueno, yo creo que la frontalidad y la claridad para transmitir una idea. Me parece que por ahí encontraría las virtudes. Ok. Le preguntan también cómo percibe el nivel de la Liga MX en comparación a otras ligas que ha dirigido. Bueno, todas las ligas tienen sus pros y sus contras, los equipos grandes y los equipos chicos. Se me ocurre que la Liga Mexicana lo que tiene era algo que, por ejemplo, en Argentina sucedía bastante hasta hace poco, que es de pronto encontrar 7, 8, 9 equipos que pueden ganarla, ¿no? En Argentina hasta hace 2 o 3 años pasaba lo mismo. Hoy creo que las diferencias, por ejemplo, de River y Boca con el resto son abismales, porque indudablemente la capacidad económica de esos equipos es totalmente distinta al resto, y entonces a mí me gusta que haya calidad, pero también me gusta que haya paridad. No me gusta que haya paridad en función de la pérdida de la calidad. Me gustaría que haya una alta calidad y a partir de la alta calidad que haya muchos equipos que puedan pelear por el objetivo mayor. Ok. Le pregunta Jorge. Hoy mi ideal sería, por ejemplo, el fútbol inglés. Si estoy en el fútbol inglés, puedo pensar que hay alrededor de 6 equipos, 7 equipos que tienen derecho a empezar la liga soñando con ser campeones. Tampoco soy de los que creen que hay 20 equipos que tienen que ser campeones, ¿no? Pero yo puedo pensar que en una liga de primerísimo nivel como la liga inglesa, hace 2 años, 1 año, 3 años, no me acuerdo, el Leicester fue campeón. Con lo cual, ese tipo de liga me gusta a mí. Hay paridad, pero en la alta calidad. De acuerdo. Le pregunta a Jorge Valtonrap, ¿qué tan importante y trascendente es para usted en la formación de los jóvenes jugadores a una edad entre los 8 y los 16 años hacer hincapié en la enseñanza de conceptos tácticos básicos a la par de fortalecimiento de la personalidad? A ver, esa es una pregunta que no voy a responder porque nunca jamás en mi vida trabajé en divisiones inferiores. Con lo cual, todo lo que yo pudiese decir tiene que ver con cosas que he escuchado de gente que es especialista en trabajar con chicos desde bien chicos. Entonces, no, voy a pasar con esta pregunta porque estaría, como decimos nosotros, estaría guitarreando. Ok, perfecto. Le pregunta a Jesús Rodríguez, el director técnico de Santos Femenil, ¿qué tan difícil es convencer al jugador élite en el trabajo, idea de juego, al momento de las facetas de estar en banca o no ser convocado? ¿Qué estrategias son las que usa para eso? Bueno, esto de la frontalidad y de ir a buscar el problema de alguna manera, lo siento así. Uno se da cuenta que a la hora de armar un equipo está empezando a tener resuelta la cuestión del campo, pero empiezan a aparecer los problemas fuera de campo. Bueno, yo creo que esos problemas de fuera de campo son tan necesarios ir a buscarlos y ir a afrontarlos, porque se me ocurren que esta situación de afuera es la que hace que la de adentro tenga éxito. Si nosotros tenemos bien a los que están afuera, listos para jugar, bien preparados físicamente, bien preparados mentalmente, de alguna manera no compartiendo, pero si se quiere aceptando la decisión del entrenador, empieza a tener éxito todo lo que suceda dentro del campo de juego. Ok. Otra pregunta. Le dicen, ¿cómo se define en una etapa en que se requieren 2 selecciones, la mayor y la olímpica, si un jugador sub-23 irá a una u otra selección? ¿Cómo se ponen de acuerdo 2 selecciones distintas? Con sentido común. Hablando y con sentido común. Y o sea, nosotros sabemos que la prioridad es la selección mayor y después todo lo que viene. Ahora, también sabemos que hay un momento en que, por ejemplo, la olímpica va a jugar los Juegos Olímpicos y la selección mayor va a jugar 2 amistosos.
Bueno, entonces seguramente el sentido común indica que hay una mayor preponderancia a darle prioridad a los Juegos Olímpicos. Ahora también hay situaciones, por diferentes circunstancias, en que esto no transcurre de la misma manera. Por ejemplo, nosotros en esta última convocatoria que íbamos a tener de marzo, tuvimos un solo futbolista con el que estuvimos hablando hasta el último minuto del último día. Ajá. Y yo tuve que dar le di a Jaime, como corresponde, todas las explicaciones necesarias para que él entendiese por qué ese futbolista me lo iba a quedar yo y no se lo iba a dar a él. Pero si hay diálogo, hay respeto y hay sentido común, es muy fácil, ¿no? Tampoco es que decimos ahora todo para acá y ahora todo para allá. Creo que esto es día a día, ¿no? Ok. Una última, penúltima, profe. ¿Qué opina de los técnicos mexicanos? ¿Los considera listos para dirigir en otras ligas? Yo preguntaría por qué motivo no sería así, ¿no? De la misma manera que... porque es raro que un director técnico vaya a otra liga. Han sido muy raras las excepciones. Bueno, pero siempre hay, alguna vez el Vasco Aguirre fue y se quedó en Europa. El tema también es saber cuántas ganas tiene el Piojo estando en América, el Tuca estando en Tigres, de irse a España, a Italia o a Inglaterra y no quedarse en América o en Tigres, ¿no? Uh-huh. También lo vería de esa manera, pero yo creo que de la misma manera que un argentino dirige en México, un español dirige en México, ¿por qué motivo un mexicano no puede dirigir en otra liga? Yo creo que es una cuestión, obviamente, también de posibilidades, ¿no? Que alguien alguna vez confíe en las posibilidades que tiene. Y muchas veces también... pero usted lo vivió también. A usted le costó mucho trabajo dirigir en España porque no hizo carrera en España, salvo un breve lapso con el Tenerife, ¿no? Bueno, y eso, por supuesto, toma mucho en cuenta para dirigir allá. Sí, pero yo creo que a mí me tocó... Es como que yo, en lugar de hacer... Yo hice la primaria en Argentina... Y en lugar de hacer secundaria en España para después saltar a la universidad, yo me fui de la primaria a la universidad. Y probablemente si yo hubiera hecho un camino diferente, hubiera sido técnico, y digo esto porque pudo haber pasado, y después de Newell's hubiese sido el técnico del Málaga o de la Real Sociedad, a lo mejor hubiese tenido una carrera mucho más extensa. El problema es que cuando vos haces directamente saltar al Barcelona, y ya después... evidentemente que no hay mucho después del Barcelona, ¿no? Ok, ahora sí la última y se la manda la gente del Endit. ¿Qué consejos le da a aquellos que se están capacitando para ser directores técnicos? Nada, que tengan ambición, ilusión, dedicación y que se preocupen en prepararse en todos los aspectos, porque hoy el ser entrenador de fútbol abarca una infinidad de cosas que hay que saber, que hay que conocer y que estén siempre abiertos a todo lo nuevo que pueda aparecer. Después tienen la posibilidad del discernimiento. Esto lo quiero, esto no lo quiero, esto me sirve o esto no me sirve, pero que no se cierren a una idea fija únicamente. Uh-huh. Ok, profe, pues con esto terminamos la masterclass. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir pues todo lo que ha sido esta extraordinaria charla. La verdad que yo me siento muy honrado de estar aquí, de estar presente, al igual que los cientos de personas relacionadas al fútbol, muchos de ellos directores técnicos que han estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias al CITEC. ¿Estás por ahí, Víctor Guevara? Aquí estoy, señor Fernández. Todo tuyo, la despedida. Muchísimas gracias. Agradecer muchísimo. Muchísimas gracias, don Gerardo, por compartirnos esta gran experiencia, por darnos su tiempo. Sabemos que estaba en casa y nos dedicó un buen rato. Agradecer muchísimo a Félix Fernández por separar un poco de su tiempo, que se haya puesto tan guapo para la conferencia. Lo amerita el Tata. Ya le puedo decir Tata. Lo amerita el Tata. Nada que ver la pinta del entrevistador con la pinta del entrevistado.
Bueno, pues es que así se visten allá en Funes, ¿no? Es la costumbre allá en Funes. Así es, así. Agradecer muy cerca muchísimo. de Rosario. Ajá. Igual también agradecer a Gerardo Torrado y a toda la gente de selecciones nuevamente porque nos hayan dado la oportunidad de poder platicar con usted. Y bueno, agradecer a todos los que se conectaron y tomaron el tiempo para tener una masterclass más. Que tengan muy buena tarde por allá en Argentina y agradecer nuevamente por todas sus atenciones. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, Feli. Muchas gracias, Feli. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, gracias, Tata. Hasta luego. Abrazo a todos. Que regrese pronto la actividad de selección nacional, por favor. Ya lo extrañamos. Sí, señor. Sí, señor. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.